Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para todo el mundo y con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Siempre en mis programas me doy el lujo de tener invitados, valga la redundancia, de lujo. Siempre abro y cierro con broche de oro con los sendos invitados que tengo para todos ustedes porque ustedes se lo merecen. Para mí es una oportunidad de estar en contacto con mi gente y además de eso llevarles información actualizada, médica, científica y debidamente avalada y sustentada con los profesionales que siempre invito. Y para mí hoy es de especial satisfacción y de orgullo presentarles a dos personas que son en el argot beisbolístico dos cuarto bate de la medicina en Venezuela. En la primera parte tengo como invitada a la persona que ven en pantalla y en la segunda parte la doctora Ana Cecilia Márquez, quien es secretaria de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y una abanderada en la aprobación, en impulsar la aprobación de la Ley de Atención Integral para las personas dentro del espectro autista. En la primera parte del programa tenemos en pantalla a mi invitada de honor del día de hoy, la doctora Gisbelis Salazar, médico, pediatra, neurólogo infantil, quien es la encargada de la unidad de neonatología y de recién nacidos de alto riesgo de la maternidad Santa Ana, adscrita al Ministerio de Salud en Venezuela. Buenos días, Gisbelis. Estamos grabando hoy sábado de gloria en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, voy a reiterar algo que me da mucha satisfacción. La doctora Salazar y yo somos colegas por partida triple. Somos médicos ambos, los dos somos abogados y también somos locutores. Así es. Entonces, Gisbelis, estamos en el mes del autismo, cerrando la semana del autismo, como así se le llama, porque el pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial del Trastorno del Espectro Autista, de la concienciación sobre los pacientes del trastorno están dentro del trastorno del espectro autista. Y te pregunto a ti como neurólogo infantil, porque el equipo multidisciplinario que aborda a estos pacientes es bastante amplio. ¿Cuál es el rol que debería jugar un pediatra y cuál es el rol que juega un neurólogo infantil en el diagnóstico, tratamiento de estos pacientes? Los dos juegan un rol importantísimo. En el caso del pediatra, juega un rol importante porque es como decir la primera línea
en diagnosticar signos de alarma, no solo para el trastorno del espectro autismo, sino para también trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el paciente, el pediatra, una vez que el paciente va a consulta, la mamá le puede dar indicadores de que algo o que hay un signo de alarma, ya él debe estar alerta y saber cuándo referirlo al neurólogo. ¿Cuál es la importancia de que el neurólogo lo vea? Es que el neurólogo ya está como, ya es la fase o en la segunda línea especializada en donde puede ya determinar, mira, puede ser un trastorno del espectro del autismo, puede ser un error innato del metabolismo, puede tener un trastorno de integración sensorial. Ya vamos haciendo como el interrogatorio desde un punto de vista más específico. ¿Qué hemos logrado cuando entrenamos a los pediatras y los neurólogos que se especializan en el área del neurodesarrollo, que se haga un diagnóstico precoz? ¿Cuál es el objetivo? Identificar estos signos de alarma, que se haga un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, evidentemente le vas a brindar las herramientas necesarias a esa familia y a ese niño y por supuesto vas a disminuir el pronóstico. El trastorno del espectro del autismo no es estático, es dinámico y ya a través de estudios que ya están indexados, estudios que están aprobados, se ha demostrado que a través de la intervención temprana tú logras la mejoría en estos pacientes. Entonces, esa pregunta es buenísima porque hay que llamar a la reflexión que la idea es no esperar que te llegue un paciente con trastorno del espectro del autismo, que tengas un familiar, sino que nos eduquemos en esa base, porque en la medida que nos eduquemos, vamos a poder en verdad honrar el 2 de abril. ¿De qué te sirve ponerte una camisa azul el 2 de abril, pero no visualizas la condición, no haces una conciencia de verdad y no me lo ayudas? Porque, ¿qué queremos? Que la gente realmente incluya de verdad. Que incluir, ¿qué significa? Educarte, y qué significa cuando te educas, disminuir la ignorancia acerca de estos trastornos. Y fíjate, es un espectro, porque no todos los niños presentan las mismas características. Y yo me iría más allá, es un espectro porque no todos los niños tienen la misma familia, porque no todos los niños se presentan con las mismas maestras y cuando hablamos realmente de inclusión, no es solamente visualizar el niño, sino visualizarnos internamente nosotros. Realmente estoy incluyendo, realmente entiendo lo que es esta condición y eso es importante. Me parece perfecto tu planteamiento. Ahora bien, no sé si estarás de acuerdo conmigo de que el diagnóstico, este diagnóstico precoz de los niños con alto riesgo para estar diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista, es una tarea, como tú lo acabas de decir, una tarea dinámica. Y a pesar de que en un principio los pacientes son derivados o son referidos, mejor dicho, a especialistas, como en el caso tuyo, que eres neurólogo infantil, y a foniatría, por ejemplo, también, porque la mayoría de ellos se presentan con otros estados de comorbilidad y uno de los más frecuentes es este trastorno en el desarrollo del habla, retardo en la adquisición del lenguaje. Eh, que todos los médicos debemos tener formación en materia del trastorno del espectro autista. Yo le comentaba a mi colega, el doctor Freddy Sánchez, en la emisión pasada de nuestro programa, y a la licenciada Milagros Aguiar, quien me acompaña todos los viernes de salud mental, que yo fui alumno de la doctora Lilian Negrón en el año 1993. Creo recordar que fue por esa época, cuando hice el posgrado de medicina familiar. Los médicos familiares que nos formábamos en aquella época estamos en capacidad de hacer por lo menos un diagnóstico precoz de sospecha, por lo menos mencionar al pediatra, al neurólogo, en el caso tuyo, al foniatra, de signos de alarma que nos presentaran o nos refirieran las madres de nuestros niños. ¿Qué me puedes decir tú al respecto de esto, Ibelis? Mira, aquí la importancia es, hay muchas personas que han dejado huella importantes, como ha sido la doctora Lilian, pero aquí lo importante es seguir, porque fíjate que yo decía hace días en una charla que me tocó dar, que seguimos hablando de autismo en pleno siglo XXI, pero seguimos con la ignorancia y el desconocimiento.
Muchas veces creemos que tenemos un prototipo, que el niño autista no habla o que el niño autista se va a quedar en la infancia. El niño crece, la condición crece, la adolescencia va creciendo. ¿Y qué pasa? Que puedes tener características de un nivel 1, un nivel 2, puedes tener un niño verbal, un niño no verbal, puedes tener un niño que tenga un trastorno del espectro del autismo solo, pero puede ser también que tengas un niño con una condición o con enfermedades, comorbilidades, ¿verdad? Como una epilepsia, como un trastorno obsesivo compulsivo, como son los tics nerviosos. Hay gente con autismo que puede llegar a ser médico, abogado, ingeniero, astronauta. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir rompiendo paradigmas, seguir avanzando y en verdad el secreto está en educarse. También yo me alegro por las madres que se empoderan, pero también les mando un mensaje. Tu hijo no es el único. Entonces, no puedes hablar solamente en base a la condición de tu hijo, porque ahí es donde estamos cayendo en errores, ¿me entiendes? Está bien que te empoderes y está bien que ayudes a difundir información, a contar la experiencia, pero hay que tener en cuenta que la experiencia no se alcanza solamente por un niño que nos toque con autismo, sino que tenemos que ver más allá. Es como que yo dijera que todos los niños son como Paula, y no, porque lo que yo te comentaba, fíjate, actualmente dentro de los factores de riesgo tienes que tomar en cuenta la parte sociocultural de los padres, la parte socioeducativa de los padres. Es un padre que entiende de qué estamos hablando, la parte socioeconómica, porque esto es unas condiciones que son costosas y no se puede seguir ocultando a la luz. Son condiciones que muchas veces el niño no solo necesita de la terapia, conductual o del neurólogo, sino del electroencefalograma, exámenes de laboratorio, resonancias, terapias del lenguaje, terapias ocupacionales, psicopedagogos. Muchas veces las escuelas, Psiquiatra, fisiatra, el apoyo hasta psicológico hacia los padres, que es importante sí darla, que es señor, importante tomarla en cuenta, ¿me entiendes? Porque una madre se siente como que me están dando el diagnóstico, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo lo hago? por supuesto que sí. Y mira, una cosa tan aparentemente sencilla como es una alergia que un niño presente, es algo que llama la atención porque es un tema que hemos tratado en este programa otras veces, que es el tema de la microbiota, que es esa flora Sí. intestinal buena que protege a nuestro organismo y que en estos niños hay que tener ciertos regímenes dietéticos para que Yo esa diría, yo microbiota diría no se vea afectada. Sí, yo diría que en ellos y en casi los niños con TDAH, en todo, porque la microbiota resultó ser, como decir, el abrebocas para muchas enfermedades alérgicas y todo. Entonces es importante ahí la individualización del paciente. Hay pacientes con trastorno del espectro del autismo que no tienen síntomas gastrointestinales, pero que tienen síntomas a nivel de la piel, conductual. Entonces la gente cae en ese error de que no, él no debe tener alteraciones gastrointestinales porque solamente tiene que tener, y no, es ir más allá y de ahí la importancia del seguimiento, porque también pasa que muchas veces hacemos el diagnóstico y no se hace un seguimiento y entender que no hay una receta mágica para los pacientes. Yo no tengo una receta que le hagan copy-paste porque no la hay. Hay pacientes que le hacen más exámenes que a otros, hay pacientes que los mandas inmediatamente a las terapias, pero como ya hay pacientes que tienes que medicarlos, muchas veces no con una sola medicación, y hay pacientes, como le digo yo a los padres, que tienes que evaluar porque de repente tienes un niño con un trastorno, el trastorno de integración sensorial se habla poco, pero existe y lo hay. Y cada vez va en aumento, igual que la incidencia del trastorno del espectro del autismo, cada vez más en aumento. Entonces, fíjate, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que estar presentes y no olvidarlas. Eso es importantísimo. Hay algo muy importante, Gisbeli, ahora que estamos hablando de eso, recordé algo que tú comentaste en nuestro programa pasado, que lo hicimos alrededor del mes de agosto, septiembre del año 2022, con ocasión de la tragedia de Avalon, donde murieron lamentablemente 18 niños asesinados a manos de un muchacho desequilibrado. Y tú comentabas en ese programa, hablábamos acerca del peligro de los videojuegos, el peligro de los dispositivos electrónicos en los niños,
cómo afectan su sistema nervioso, que lamentablemente ese programa lo hicimos para la radio y yo no sé si yo conservo el video. Yo estoy tratando de rescatar estos videos de estas conversaciones que tuve el año pasado y que me dieron tanta satisfacción en estos programas del año pasado. Por cierto, que ese programa tuvo una audiencia, Gisbel, que yo me quedé asombrado cuando me hicieron saber Qué los bueno. niveles de audiencia que tuvo ese programa. Yo te felicito a ti, a la doctora Noreli Dávila, que es pediatra, ¿te acuerdas? La licenciada Milagros Aguiar, porque fue Sí, un programa que a mí me dio una gran satisfacción. Y tú comentabas en ese programa, rescatando el principio de la pregunta, que había que vigilar al hermanito o hermanita de ese paciente, a los niños que tuviera cerca, porque estaban en etapa de crecimiento y tendían a imitar las conductas de los niños que en casa estaban diagnosticados o no diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista. sí, mira, dos cosas. Las redes sociales, como yo siempre te lo he dicho, no podemos satanizarlas, pero sí tenemos que ponerle límites. Porque fíjate, a través de las redes sociales, tú y yo ahorita, gracias, nos estamos comunicando, podemos ayudar a la audiencia, es importante. ¿Cuándo hace daño? Cuando ya tú utilizas una red social por mucho más tiempo de lo establecido, un ejemplo, horas, es No, y en el caso de los horas, dispositivos electrónicos, tú y yo horas, sabemos no le el saques daño que hacen en el desarrollo del sistema provecho. nervioso central. Y eso Además de eso, producen. interfiere en tu pareja, en las relaciones de los padres, gente que se siente y no vives tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das un teléfono a un niño sin regulación, sin control parental, ese niño va a estar. Se cayó la conexión, Gisbelis. Pero para nuestra audiencia, la doctora Salazar se encuentra en Caracas y ya sabemos los problemas que hay de Internet allá. Ajá, Listo, seguimos. aquí estoy. Ajá, te comentaba que el problema está cuando hacemos un abuso, porque hacemos un abuso indiscriminado de, de, de las redes sociales. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Aunque tu imagen Ok, se paralizó un excelente. poquito. Ah, pero continúa. Ok, entonces te comentaba que el problema es el abuso, porque caemos en un abuso. Fíjate, niños que están en periodo de crecimiento, tú le das un juego o un videojuego, están 8 horas matando en ese videojuego, porque la mayoría de los videojuegos son violentos, son juegos violentos, ¿ok? Entonces, ese cerebro, ¿qué está creyendo? Ese es un cerebro que se va creyendo que matar es una satisfacción. Y si tú no tienes una regulación parental que te diga, hijo, vamos a hacer un descanso, vamos a leer, vamos a intercambiar esas actividades, no haces absolutamente nada. Y no pasa solo con los videojuegos, pasa con los niños menores de 6 años de edad, en Con donde vemos todos una los situación dispositivos electrónicos, con, las exacto, que tabletas, el pasa televisor, con todos todo, ellos. todo, todo. Pasa un exceso en que pasan mucho tiempo en exposición y muchas veces, porque te lo digo como mamá, porque tampoco vamos a echarle la culpa a las otras mamás. Muchas veces uno está ocupado, toma un momentico el teléfono, pero ese momentico de Y allí pasar está el de error, 20, que el dispositivo electrónico se convierte en la niñera de ese niño. Pero en el así caso es. particular de los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, para nuestra audiencia, ¿cuánto daño le pueden hacer a nuestros niños con autismo? Independientemente que tengas una condición o no, hace mucho daño. Y evidentemente a un niño que tiene una condición más, ¿ok? Duplica el efecto. Cuando te lo digo, cuando no sabes aplicar los juegos, las aplicaciones, porque mira, muchos niños aprenden otros idiomas viendo sus comiquitas en inglés, en otro idioma, en italiano, yo tengo registro, aprenden el abecedario, estos niños son un poco más digitales. El problema es el exceso. Un niño de menos de 2 años de edad no debe tener acceso a un dispositivo. Atención, audiencia, escuchen muy bien lo que está diciendo la doctora. Y los ves en los centros comerciales, los niños en el coche y viendo, entonces después te llegan a la consulta, ay, él no tiene contacto visual, él no me habla, pero ¿por qué? Pregunto. Hoy en día
hay que invertir en tiempo en nuestros hijos. Hay que sacar 5 o 10 minutos para ir a un parque, porque los hay. Hay que buscar tener reuniones familiares, ese compartir familiar que se ha perdido tanto, Contribuyen a tanto en la los países. socialización, a la integración de estos niños. Así, entonces muchas veces te dicen, el niño te lo llevan, el niño no socializa. Cuando te pones a ver, es un padre que está metido en el teléfono mientras tú estás hablando en la consulta, o es una madre que te dice, yo no tengo tiempo para estar con él. Entonces te das cuenta, ¿es realmente culpa del niño o también nosotros como familia tenemos que inducir a eso? Muchas veces hay madres que te dicen, yo no, mi hijo no sabe lo que es un museo. ¿Usted lo ha llevado? ¿Usted lo ha llevado? ¿Usted ha compartido una mesa sin el dispositivo? Entonces, tenemos que reflexionar un poco porque aunque la tecnología cada vez va avanzando, ya te hablan que están sacando piel que para que los robots puedan sentir, donde ya existe la inteligencia artificial, pero yo siempre digo, todo que se le dé un mal uso va a tener secuelas, pero todo cuando le damos un buen uso, evidentemente los beneficios son excelentes. Gisbelis, nos quedan 3 minutos y yo quiero que tú veas esto que vamos a ver a continuación. Hola, ¿cómo están todos? De nuevo por aquí. Soy David Marcano, el Vitar, y vengo a recordarles que seguimos estando en este gran mes azul, en este mes del autismo. Hoy vengo a invitarlos a este 16 de abril a las 5 de la tarde en nuestro Parque de la Bandera. Se presentarán los siguientes 4 dojos, que son Dojo Tori, Dojo Kaisei, Dojo Camino Mix y Dojo Sanchi, con mi sensei Raúl Cedeño. Realizaremos una práctica libre en donde puedes incorporarte, no faltes. La semana pasada, en el programa que hice con la licenciada Milagros Aguiar y con el doctor Freddy Sánchez, ella psicólogo, especialista en personas con discapacidad, y él pediatra puericultor, yo mencioné que que yo supiera, yo no tenía familiares con autismo. Y también mencioné que en un principio yo comencé a estudiar el autismo porque formaba parte de mi pensum de estudios cuando yo me estaba formando como médico familiar. Y bueno, los caminos de la vida, los caminos laborales, los caminos de Dios me han conducido hasta donde estoy ahora, hoy día. Y yo mencioné, bueno, eso, que no tenía que yo supiera, yo no tenía familiares con autismo. Sin embargo, yo venía obteniendo información al respecto en un principio por obligación y después por curiosidad y después, bueno, porque me gustó. Me gustó, me parece un mundo fantástico, un mundo en el que podemos hacer mucho por muchos niños y rescatarlos. Entonces, te menciono esto porque tú acabas también de comentar la importancia de las redes sociales y no satanizarlas. Y precisamente a través de las redes sociales vi esto que acabamos de ver. Ese video corresponde a mi primo David Alfonso Elvitar, quien es un niño diagnosticado con, dentro del trastorno del espectro autista, grado 1. Y es un niño brillante, hermoso, como todos los niños del mundo. Entonces, a ver, me retracto de lo que dije en el programa pasado. Yo lo dije, que yo sepa, yo no tengo familiares autistas, pero ahí está, tengo un primito autista que es el sol de su hogar. Mira, cada vez va a ser más frecuente porque también cada vez nos vamos industrializando más, se han cambiado muchas cosas, fíjate que ahorita la incidencia es un poco más alta, ya hablamos de 1 por cada 36 niños, entonces fíjate la importancia, yo pienso, pero fíjate, es importante educarse, el llamado aquí es, vamos a educarnos, educarnos y educarnos para poder incluir. Actualmente tenemos, como digo yo, una ley, pero siempre digo, esa ley que se promulgó actualmente, ¿realmente va a tener beneficios, sí o no? Ahí dejo esa pregunta. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tener una ley cuando las instituciones no están educadas acerca de lo que es un niño con trastorno del espectro del autismo? Aquí, si tú vas a sacar un pasaporte, las colas son inmensas. Yo educaría. Yo pondría hasta, te preguntan tantas cosas, yo preguntaría, ¿tienes un niño con una condición, sí o no?
¿Por qué? Porque a ese niño hay que entender que un niño con un trastorno les cuesta esperar, muchas veces son impulsivos, les cuesta. Si a un niño, como dice uno, todos ellos son niños, solo que uno tiene una condición, otros no, otros tendrán otras condiciones, pero es importante. Un niño con una epilepsia, hablamos mucho del autismo, del déficit de atención, pero no se toman en cuenta los niños con las epilepsias. Hay epilepsias que discapacitan a esos niños. Hay epilepsias que tienes que tener un cuidado con ese niño. Yo haría como una institución, mira, hay un día especial para estos niños. ¿Por qué? Porque tenemos que darle calidad de vida a nuestros pacientes. ¿De qué te sirve una ley cuando un plantel a cada rato está llamando a una mamá? Mi hija no tiene una condición, pero cuando me llamaban del colegio porque es hiperactiva o porque esto, uno dice, Dios mío, otra vez del colegio. Yo me imagino cómo se sienten las madres que todos los días la están llamando. Entonces, esa es la reflexión. Tenemos ley, pero vamos a educarnos para poder aplicar esa ley. Porque yo siempre digo, ¿de qué te sirve una ley si tú no das el cambio interno? No dices, voy a cambiar, fíjate. Yo hace días estaba en un centro comercial, un niño estaba haciendo una pataleta, la señora se veía que estaba desbordada y tú escuchabas que la gente pasaba y decía, dale dos golpes, ese niño lo que está falta es de carácter y eso no es cuento, eso sucedió. Y había una muchacha que tiene como un parquecito de arena y ella salió también, ayudó a la mamá, yo me le acerqué y cuando esa mamá se sintió que estaba apoyada, su desenvolvimiento fue mejor. Entonces, no es nada más tener leyes, es educarte, es evitar juzgar, es evitar criticar a esa madre que muchas veces está sobrecargada. Porque, fíjate, nosotros decimos, le damos el apoyo al niño con condición y la madre o el padre o la abuela que están ahí batallando el día a día, que nadie le dice, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo bien y lo puedes hacer mejor. Entonces, eso lo dejo a la reflexión, que no solamente es conocer de la condición, sino entenderla. Tenemos que entenderla y tenemos que ser copartícipes en todos estos proyectos, pero dando lo mejor de nosotros. El no solamente decir, yo conozco, porque cualquiera se lee el diagnóstico de autismo y lo dice, y lo vomita, es una condición neurobiológica, está afectada a la comunicación, eso lo dice cualquiera, pero ¿desde qué base lo estás entendiendo? Me parece muy bien tu reflexión y yo quiero que tú sepas y te invito para que veas el programa que emitimos la semana pasada, que lo titulé Autismo, Trastorno del Espectro Autista, Familia y Sociedad. Y allí, entre el doctor Freddy Sánchez, que es pediatra puericultor, que por cierto, él tiene un hijo con autismo, que tiene 30 y algo de años, la licenciada Milagros Aguiar, quien es psicólogo clínico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y este servidor desmenuzamos ese aspecto, la importancia que tiene en inculcarles valores, principios a todos los niños y que rescatemos nosotros los adultos también, pero que nos concienticemos acerca de la importancia, acerca de la presencia de estos seres humanos, ciudadanos también, que presentan esta condición. Ahora bien, Gisbeli, tú acabas de mencionar algo relacionado con la ley y yo lo mencioné también en el programa pasado, el primer programa relacionado con el autismo. Le puse como ejemplo al doctor Freddy Sánchez, que está allá en Venezuela, y hay cosas que él no puede, ni debe, o no quiere decir, y yo respeto eso perfectamente. Yo le decía, nosotros contamos con una ley del Sistema Público Nacional de Salud desde el año 2001. Y le preguntaba yo al doctor Sánchez, ¿sirven nuestros hospitales? ¿Están debidamente dotados? ¿Están adecuados a las patologías que nosotros presentamos? Contamos con el personal suficiente en las diversas especialidades y disciplinas conexas a la medicina, como por ejemplo el trabajador social, el psicólogo. Nosotros no contamos con una infraestructura, ni con una dotación adecuada, ni de personal, ni de insumos, ni de nada de lo que se necesita. La población en general, no me estoy refiriendo específicamente a los niños con autismo. Nosotros, además de eso, tenemos una ley de protección para las personas con discapacidad. Y es una ley que es totalmente estéril. Y ahora tenemos la aprobación de este anteproyecto de ley eh, de protección integral de atención integral a los pacientes dentro del trastorno del espectro autista.
Y yo le decía a ellos y le decía a la audiencia que yo no quería ser profeta del desastre, pero que ojalá que esta ley no se quede como las dos anteriores. Uno de los aspectos que menciona la ley es el del derecho a la salud. Y que dentro del marco del derecho a la salud, y de acuerdo a todos los pactos y convenciones internacionales y de acuerdo a nuestra constitución, bla, 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 bla. Puro bla, bla. Me molesta enormemente que le creen falsas expectativas a los padres, a los familiares en general y a la población en general con respecto a los niños, adolescentes y adultos que se encuentran diagnosticados dentro de este trastorno del espectro autista. Sí, tenemos que luchar por una mejor sociedad, cada vez más por los niños, porque evidentemente ellos son la base de una sociedad, no se quedan como niños. Un niño tenemos que luchar porque su infancia sea feliz, evidentemente tengan una buena educación y una buena salud, porque si no, como tú dices, vamos a seguir nadando en la orilla. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es cada vez apostar más los que estamos aquí en unión con los que están afuera. Yo te doy las gracias porque esta es una ventanita que nos permite expresarnos, dar los conocimientos y seguir educando, porque de eso se trata, la educación. Y yo, más que agradecido, honrado de haberte tenido hoy en mi programa que es para todos ustedes, a través de Más Salud para Todos en YouTube. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que aparece por allí. Muchísimas gracias, Gisbeli, como siempre, por tu impecable participación. Amigos, ella fue la doctora Gisbelis Salazar, esto para todos ustedes, y yo, Eliezer Elvitar. Los veo en la segunda parte, se me cuidan mucho. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias, gracias. Soy la mamá de Elena Cisneros Mota. Soy Carlos Suárez. Gabriel Páez. Yo soy Ángel Reverol. Beatriz Lemus, 38 años. Tengo 23 años, soy autista, estudiante de fisioterapia. Soy profesor de música, yo tengo autismo, soy capaz. Soy autista, soy psicólogo clínico, soy especialista en autismo. Me diagnosticaron autismo a los 3 años de edad. Me gradué de médico cirujano en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La discapacidad no son las limitaciones de la persona, sino que la discapacidad es la interacción entre las limitaciones que la persona pueda tener y las enormes barreras que la sociedad le impone.